lo que vamos a hacer, estábamos viendo, ¿se acuerdan la clase pasada, el problema este de los if, ¿no? Habíamos visto lo de la CMB y demás cosas. Ahorita les voy a enseñar un primer loop o un primer, perdón, no es loop, un primer condicional, eh, que es el de case. Es decir, para no estar poniendo if, lo que se usa es algo que se conoce como case. Entonces, eh, vamos a, es más, vamos a escribir rápidamente una función que nos dé la calificación adecuada, o sea, que nos dé la escala, ¿no? O sea, que si el alumno saca 7, pues es S o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a llamarle, váyanla escribiendo conmigo, le vamos a llamar escala, abrimos y cerramos nuestras llaves y también de una vez abrimos y cerramos nuestros paréntesis para, ya sabemos, para que se ejecute todo el bloque de instrucciones. Entonces ponemos argumento, variable, ahorita no sé cuáles sean, pero de una vez la defino esta parte. Y entonces, ¿cuántos argumentos voy a tener? Pues en realidad en esta función solamente necesito un argumento, ¿no? O sea, que es la calificación que voy a evaluar. Entonces le voy a llamar cal de calificación. Y entonces la variable ahorita todavía no sé cuáles voy a usar. Conforme vaya escribiendo el código lo voy a averiguar. Y entonces lo que yo quiero es saber si esta calificación, o sea, que es numérica, la quiero convertir a S, NA, S, B o MB, ¿no? Entonces, pues lo que queremos, vean que lo que tenemos, hay que entender primero cuál es nuestro problema, por así decirlo, entre comillas, que queremos solucionar. Y a partir de entenderlo es como lo vamos a poder solucionar. Entonces, ¿qué es lo que queremos solucionar? Bueno, pues queremos convertir una calificación numérica en su equivalente de símbolos, ¿no? Tenemos una, dos, tres, cuatro categorías. Entonces, la primera categoría corresponde a este intervalo numérico, o sea, si la calificación cae en este intervalo numérico, es este valor categórico. Ahorita les explico lo del categórico. Si cae en este valor numérico, entonces este sería el valor categórico que le corresponde. Y si cae en este valor numérico, este sería el valor categórico que le corresponde y así, ¿no? Entonces tengo 4 casos que tengo que evaluar. Ya vimos que lo podríamos hacer con el if, ¿no? O sea, if, por ejemplo, calificación es mayor que, bueno, menor que 5.9, ¿no? Entonces ya habíamos visto que lo que le correspondería era el NA. Pero vimos la clase pasada que a Super Collider no le gustan como los if, ¿no? Como que le da ansiedad. Entonces vamos a usar otra estructura que se conoce como case. Entonces, siempre que ustedes necesiten buscar algo en la documentación de Super Collider, aquí en esta ventanita, por lo general está así. O sea, si usted, esta es como la ventana de inicio. Entonces, siempre que ustedes necesiten buscar algo, lo que tienen que hacer es irse aquí a donde dice Help, o sea, estoy aquí, esta es mi ventana de inicio. Entonces, aquí tengo, vean, si yo me bajo, tengo estas opciones. La primera dice buscar. Entonces le voy a dar aquí donde dice buscar, ¿no? No aquí porque esta es por página. Necesito darle, me regreso aquí con las flechitas, necesito darle en la librería de buscar. Y entonces aquí yo ya puedo introducir el objeto o sí, el objeto que quiero encontrar, al cual le quiero encontrar la documentación. En este caso, por ejemplo, si yo le pongo case, vean que automáticamente me arroja los resultados más parecidos, ¿no? Los matches. Entonces aquí yo ya tengo que decidir cuál es el que me conviene.
Y vean que aquí encuentro precisamente el de estructuras de control, que es el que queremos encontrar. Le doy y justamente aquí me va a dar la documentación. En SuperCollider, como en la mayoría de los lenguajes de programación, casi todo se aprende a través de los ejemplos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, yo copie esto, ¿no? O sea, digo, esta es una forma, la forma en la que todo el mundo lo hace. Digo, es muy didáctica y es muy útil. Entonces, yo copio esto y entonces veo cómo funciona y entonces uso esto que ya está hecho y lo adapto a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, vean, vamos a analizar qué está ocurriendo en este bloque de código para poderlo implementar a nuestro caso particular. Entonces, ¿qué en la línea 20 qué está sucediendo? Se están declarando 3 variables, ¿no? Y, X y Z. Ahí está. Su punto y coma para decirle que se pase a la siguiente línea. Luego en la línea 21, Z se está definiendo la variable. Aquí se declara, es decir, aquí le digo a SuperCollider, resérvame un espacio de memoria con la etiqueta Z, ¿no? O sea, aquí hago el cajón, pero aquí lleno el cajón, ¿no? O sea, aquí ya defino la variable y entonces ya le digo qué meta en ese cajón. ¿Y qué está metiendo? Bueno, está metiendo, si ven, esta estructura que está conformada por 2 corchetes. Quizás sea bueno... ok, sí, quizás sea bueno antes de ver eso, ver lo de los corchetes. Entonces, habíamos visto que teníamos 3 variables, ¿no? Flotante, entero, bueno, 4, carácter y string. Ahora, hay un objeto que es uno de los más usuales en la programación en cualquier lenguaje, que es el de arreglo. ¿Qué es un arreglo? Pues como su nombre lo dice, es una colección ordenada de objetos. Entonces, si quieren apuntarlo, un arreglo es una colección ordenada de objetos o de variables. O sea, el arreglo puede tener cualquier número de objetos y de cualquier tipo de objetos. Entonces, ¿cómo se define? En SuperCollider y, por ejemplo, en Python también se va a definir a través de estos corchetes cuadrados. Entonces, vean, ¿cómo defino un arreglo? Bueno, entonces si yo escribo, por ejemplo, 1, 5, 3, ¿no? Así, y lo evalúo, vean que el resultado es precisamente esto. Entonces, esto es es un ordenamiento de estos 5 elementos, ¿no? Entonces, lo voy a guardar en una variable tantito, nada más para que se vea aún más claro. Entonces, lo que acabo de hacer es que acabo de asignarle a la variable A este arreglo. Cuando yo mande llamar la variable A, ¿qué va a pasar? Pues me va a mandar llamar el mismo arreglo. Pero vean que aquí tengo una gran ventaja de trabajar con arreglos, porque digamos que no solo es un cajón, sino además es un cajón que tiene como, ¿cómo decirlo? Como rejitas adentro, ¿no? En la cual es como un organizador, ¿no? En el cual yo puedo acceder a, a los objetos dentro de cada pestaña del organizador. Entonces vean que si yo hago esto, aquí lo que le voy a decir es, oye, del arreglo A, dame el elemento que se encuentre en la primer posición. Las posiciones en la programación siempre empiezan a partir del 0. Siempre, siempre. No hay 1. O sea, bueno, perdón, no es que no haya 1. El inicio siempre es a partir del 0, no del 1. Entonces, si yo le pregunto, o si yo le digo, dame el elemento que se encuentra en la primer posición o en la posición 0, ¿qué elemento me va a dar? El 1 exactamente, ¿no? Ahí está. Y vean que lo que hace es que esta instrucción lo que hace es accede primero al arreglo completo y luego con esta instrucción
se mete dentro del arreglo y saca el elemento que yo le digo en este número. Este número se llama el índice. Entonces, yo, por ejemplo, aquí lo que le digo A es el arreglo y 0 es el índice. Si yo hiciera, por ejemplo, A1, no, A3, por ejemplo, ¿qué elemento me va a dar? El 6, porque es el 0, el 1, el 2 y el 3. Ahí está. Entonces, esta es una forma muy, muy práctica de ordenar elementos, ¿no? O sea, lo que hago es crear como organizadores y a cada que están acomodados a través de posiciones y meto objetos dentro de esas posiciones y después los puedo ir llamando. Pero vean que incluso yo puedo meter objetos, o sea, la bondad de los arreglos es que me permite organizar objetos de cualquier tipo. O sea, yo podría meter esto, por ejemplo. Vean, o sea, estoy combinando variable flotante, carácter, entero, string, entero, entero, carácter. Y ahí está. Y entonces, si yo quisiera acceder al string WAM, ¿qué tendría que hacer? Ahí está. Si quisiera acceder al número 2, ¿qué tendría que hacer? B5, exactamente. Entonces, no tiene mayor complicación, es nada más el arreglo y la posición o el índice del elemento que quiero usar, ¿no? Incluso, vean, más aún, yo podría meter un arreglo dentro del arreglo, es decir, que uno de los elementos fuera un arreglo, es decir, o sea que B lo voy a copiar tal cual, así, pero que la última posición fuera A, por ejemplo. Entonces, vean que entonces tengo todos estos, pero el último elemento es un arreglo. O sea, este es un arreglo que tiene como última entrada otro arreglo. Pregunta, ¿cómo podría acceder al 3 dentro de B? O sea, este 3 de aquí, ¿cómo puedo acceder a este 3 de aquí? O sea, este 3 está dentro de este B. ¿Cómo podría acceder a este 3? Así, es más sencillo. Así. Primero tengo que acceder a la posición donde esté el array, que es el 7, y después a la posición interna del array. Bueno, pues los arreglos son algo que vamos a estar usando todo el tiempo, no solo en este lenguaje, sino en cualquier lenguaje de programación que usen, es algo que van a estar usando siempre, siempre. Entonces, bueno, entonces con esto que acabamos de explicar, quizá ya queda más claro este bloque de código, ¿no? Repetimos, ¿qué está ocurriendo en la primera línea? Bueno, está ocurriendo que se están declarando tres variables, ¿no? La i, la x y la z. Es decir, le estoy diciendo a SuperCollider, oye, resérvame un espacio de memoria y etiquétalo con la letra i. Solamente le digo que reserve un espacio de memoria, no le digo ni de cuánto, ni qué voy a meter. Solamente le estoy diciendo, voy a meter algo en un espacio de memoria y con la etiqueta i, con la etiqueta x y con la etiqueta z. Va. Luego, en la línea 30, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, oye, del espacio de memoria que te dije que reservaras y que etiquetaste con la letra z, ahora sí lo voy a llenar. Voy a definir esa variable y la voy a llenar con información. ¿Qué información? Ah, bueno, voy a meter un array de cuántas posiciones, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Entonces voy a meter un array de 6 posiciones cuyos elementos son valores flotantes o enteros. Ok. Entonces, bueno,
Ahí está nuestro array. Es más, vamos a copiarlo aquí afuera para ver paso por paso qué está sucediendo. Entonces, vean, si yo ejecuto esto, pues entonces tengo ya en la letra Z este array. Ahora, aquí hay una instrucción. Vean que dice z.choose. Z.choose no es otra cosa que va a hacer, que va a elegir al azar, bueno, no al azar, va a elegir de manera aleatoria y aleatoria en el sentido computacional. Después veremos un poquito con más detalle qué significa eso. Eh, pero la aleatoriedad computacional es una manera de emular la aleatoriedad o el azar, por así decirlo, en la vida real. Pero es una manera de emularlo, no es que sea en realidad eso. Entonces, lo que va a hacer aquí entonces es que cada vez que yo ejecute esta función, o esta instrucción más bien dicho, se va a estar eligiendo uno de estos elementos de manera aleatoria. Entonces vean, si yo le doy así, pues eligió el 1.5, eligió el 1, otra vez eligió el 1.5, el 1.1 y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada vez que yo ejecute, estará eligiendo de manera aleatoria alguno de los elementos de este array. ¿Ok? Bueno, entonces vean que en la línea 33 define este array Z. Y después en la línea 34, ¿qué hace? Bueno, elige un elemento al azar, no sé cuál vaya a elegir, pero lo elige y lo va a guardar en la variable i. Y entonces, hasta ahora que tenemos dos variables, una que es z, donde está guardado el array, y la otra que es i, donde está guardado el elemento que eligió al azar de z. Y entonces ahora lo que hace es que define una nueva variable, ahora sí ya con la función case. ¿Qué significa case? Bueno, case es precisamente una estructura de control, ese es el nombre apropiado de llamarles a tanto al if, al while, al for, son estructuras de control, eso también apúntenlo, que va a hacer que lo que va a hacer es comparar un valor de entrada y cada vez que el valor de entrada coincida, generará un resultado. Entonces, vean, ¿qué está haciendo? Bueno, dice, aquí están todos los casos posibles de los valores que puede tomar i. Es decir, como este z.choose va a elegir un valor aleatorio de z, bueno, puede elegir cualquiera de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. O sea, cada vez que esta función se manda a llamar, elige con igual probabilidad cualquiera de estos valores. Y entonces, case lo que hace es estar preparado o darnos todo el panorama de las posibilidades y decirnos qué va a pasar para cada una de esas posibilidades. Entonces nos dice, si i resulta que vale 1, es decir, que i que elige entonces, ¿no? Entonces escribe el string no o no. Pero si resulta que i es 1.1, escribe la string equivocado. Pero también igual si es 1.3, igual si es 1.5, igual si es 2, y solamente si es 0, escribe true. Aquí es más bien, asígnale a X esta string. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ejecuto este código una vez, entonces se define la variable, las tres variables, se define este array, se elige uno de estos elementos al azar, se guarda en la variable i, se define el case, y el case es todas estas posibilidades y se guarda en la variable x. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si resulta que este i fue 1.5, entonces x
X estará asociado a este string y entonces va a pasar todas las siguientes porque ya resultó que esa fue la verdadera, entonces ya no le importan las otras. Y entonces ahora X, digamos que aquí lo que pasa entre bambalinas es que entonces ahora X es igual a wrong. Y entonces la siguiente instrucción es imprime lo que está guardado en X, que sería esta cadena. Entonces vean, si yo hago esto, en realidad lo que sucedió es que eligió el valor aleatoriamente, eligió este valor aleatorio, ¿no? Incluso nosotros podemos ponerlo aquí para saber qué valor eligió. Entonces aquí eligió el 0 y obviamente como aquí en el case yo le estoy diciendo que si elige el 0, meta el string true a X y después lo imprima, pues hace eso precisamente. Si lo vuelvo a ejecutar, pues vemos que eligió el 1.5, pero yo aquí en el case le dije, oye, si el valor de I es 1.5, mete esta cadena. Incluso vamos a ponerlo con otras strings para que se vea más claro. Entonces, vean, entonces aquí ya se ve más claro, ¿no? O sea, elige el 2 y ¿no? O sea, eligió el 2 y bueno, entonces aquí revisa, lo que hace es que revisa, ¿no? Y es como son como los if que hicimos la clase pasada. Entonces pregunta, el I, ahorita, bueno, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? O sea, para ver si queda un poquito más claro. Espero que esté quedando claro, pero a ver, vamos a hacer esto que acaba de hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, a ver, por ejemplo, en la línea 32 definió la variable I, X y Z. Después define este array. Ahí está. O sea, esto es lo que está sucediendo paso por paso, ¿no? Y luego resulta que bueno, manda a llamar esta función. Y ahorita entonces lo que sucedió es que I cuánto vale, I vale 2, ¿no? O sea, eligió este 2. ¿Ok? Vamos aquí. Bueno, aquí ya le dijimos que la imprimiera, ya la imprimió. Y entonces ahora X igual a case, lo que está haciendo es guardar en X esta estructura de control. Y entonces lo primero que va a hacer es que va a preguntar I idéntico a 1. O sea, ¿y qué creen que va a contestar? Pues va a contestar que es falso. Entonces dice, ok, no, entonces no ejecuto esto porque esto es falso. Se pasa a la siguiente. Pregunta, I idéntico a 1.1, falso. Ok, no hago esto. Después se pasa a la siguiente, I idéntico a 1.3, falso, tampoco hago esto. Bueno, I idéntico a 1.5, falso, no. Ok, I idéntico a 2, verdadero. Ah, ok, aquí ya. Entonces ejecuto esta. Y aquí sí ocurre que como ya encontró el primer verdadero, se sale y entonces ejecuta la siguiente instrucción, que es precisamente imprimir X, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a meterlo entonces a nuestra función de escalas. Bueno, ya sabemos nosotros que necesitamos precisamente un argumento único de entrada, que es la calificación numérica. Entonces vamos a meter también el X, donde vamos a guardar el case para que esté idéntico, así como está. Y entonces, pues, vamos a hacer X igual a case, ¿no? O sea, vamos a construir el case. Y entonces, aquí esto que está haciendo, o sea, ven que el X está como en esta columna y luego el case, bueno, estas cases están como más separados, tienen esta sangría. Se llama indentación. Aquí en Super Collider no es no es necesaria, pero en Python, por ejemplo, Python ya no vamos a usar comas o punto y coma.
vamos a usar pura indentación. Entonces es una muy buena práctica que vayamos escribiendo el código indentado, porque además es una forma como ordenada de ver las secciones del código, porque entonces cuando está indentado, entonces yo sé que todo esto pertenece a esto. Entonces es una forma de establecer visualmente las jerarquías.